Te cuento que en Dubái la policía conduce Lamborghinis u otros vehículos de gama similar. Así pueden alcanzar a los que no cumplen las normas de tráfico. También hay cajeros automáticos para retirar lingotes de oro. Olimpia Salazar, la colega licenciada que tiene una trayectoria bastante amplia en el campo de la docencia del Ministerio de Educación. Ella se ha dedicado por mucho tiempo en el área de neuropsicología en la Universidad de Quebec, fue formada en Canadá y es maestra coordinadora de decano y 3 veces rectora, vicerrectora académica, ¿no? La verdad es que nos complace que estés ocupando tu tiempo y compartirlo con los televidentes de aquí, de Hora de Té, así que bienvenido seas, es un lujo para nosotros. Gracias, gracias, gracias. José Gregorio Gracias. conoce a Olimpia. Buenas Bueno, tardes. Olimpia, un placer tenerla con nosotros aquí en Hora de Té. Olimpia, para iniciar esta entrevista nos gustaría saber cuál es la percepción y la línea profesional dentro de la psicología que Olimpia ha trazado durante la trayectoria. Bueno, primero quiero dar las gracias a la invitación que me han extendido. Para mí es un honor y un placer acompañarles. Fundamentalmente yo he trabajado la clínica, la parte de la neuropsicología clínica en alguna de sus subespecialidades. Yo volví al país en el año 1997 y como bien decía Ana Mirta, yo he tenido mucho tiempo en la docencia. No solamente en la docencia, sino más bien, perdón, en el ámbito de la investigación de las necesidades de formación en el área de la psicología y la educación, lo cual nos ha permitido a nosotros trabajar en la creación de diversidad de programas, aunque creo que faltan muchísimos, muchísimos, porque al nosotros reingresar a nuestra amada tierra, el tema de las neurociencias parecía a destiempo. Entonces, la neuropsicología clínica fue mi foco central de ejercicio clínico y lo es todavía. Pero la vida académica es una especie de vicio. Uno se engancha y sigue y sigue y sigue. Y no me arrepiento. No me arrepiento porque eso le da a uno la oportunidad de conocer realmente cuál es el contexto, los nuevos movimientos, cuál es la situación del país y cómo se le puede dar respuesta. Y fueron precisamente esas percepciones, digamos, que me permitieron sugerirle a Ana Mirta que trabajáramos el tema de la educación informal y contextual, Ese porque son aprendizaje temas contextual. determinantes. Sí, son Que, que- determinantes. quiero que nos explique un poquito de qué se trata, porque cada vez más hay como yo veo ese aprendizaje informal que acuden muchas personas, pero ¿cuál es la visión que tú tienes en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista de los dos tipos, digamos, subclasificaciones de la educación, está la educación formal, que es la educación en que asistimos a la escuela, a la universidad, a la escuela técnica y se tiene una certificación que otorga una institución. La informal es todo lo otro que uno aprende. Esa es la educación que da el hogar, porque la educación doméstica, que es la primera que tenemos, la educación sea vía de nuestros padres o personas sustitutas, es una educación no formal. Sin embargo, es ese contexto el que conforma realmente los aspectos que constituyen, digamos, el paquete que son los valores, los, los distintos patrones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos a ver, la educación informal tiene mucho más peso
en el determinante de la personalidad, mirándolo como interacción de lo temperamental, lo heredado, con la interacción con el medio ambiente, entonces la informal pesa mucho más que la que certifica. Y ahí está el peligro. Ese contexto que nos envuelve a todos, innegablemente, porque nacemos, como seres humanos, nacemos inmaduros. Y es a partir de la neurogénesis, o sea, de la creación de más cantidad de neuronas y de establecerse las redes neuronales, que se van estableciendo los patrones, que no son dados precisamente, digamos, por las letras, como dice la gente del campo. Y es ese patrón que no es dado por las letras el que más pesa relativamente. Lógicamente, la educación formal va a modelar muchos aspectos de nuestra personalidad. Pero pongamos el ejemplo. Los muchachos, la juventud, entre 12 y 20 años, el contexto es más fuerte que lo que dice la escuela formal. Es tan fuerte que si nosotros nos ponemos a pensar, lo que enseña la calle, sobre todo en ese grueso de la población que es vulnerable, porque aquellos que tienen la oportunidad de ir a colegios donde hay una formación, un patrón disciplinar, etcétera, etcétera, es menos. Es menos, aunque el acceso a la educación pública sea general y gratuito. Pero ¿qué pasa? Con todo respeto, hay elementos que conforman la oferta curricular nuestra que no son realmente la respuesta a las necesidades. Pueden serlo en ciencia, en el aspecto cognitivo, pero sobre todo en el aspecto emocional, en el aspecto de, no voy a decir modelar, pero sí voy a decir referirse a la conducta afectiva, a la respuesta dadas las emociones. No es el más adecuado, porque en la escuela no nos enseñan elementos altamente valiosos. Se intenta. El trabajo en equipo. Yo voy a comenzar por el respeto. El valor del respeto hoy día ha caído, yo diría que en un precio muy bajo. Vamos a mirarlo en términos de valoración numérica. El muchacho de, de las generaciones nuestras, 30, 40 años atrás, íbamos a la escuela y había un gran respeto por el maestro, un respeto por los mayores, un respeto hasta por los símbolos patrios. Hoy día todo eso ha bajado de valor, penosamente. Entonces, es a partir de ese aprendizaje informal, contextual, que se ha ido deteriorando no solamente la familia dominicana, sino la sociedad, porque una es consecuente de la otra. La familia, al ser la unidad más pequeña que tiene la sociedad, se ha ido deteriorando por diversas razones. Y es en ese contexto donde se han ido aprendiendo los antivalores. También se aprende, discúlpenme, yo como que me quiero poner ronca. Perdón. En verdad yo estaba viendo que hace unos años, o sea, la inserción de la mujer a la sociedad, a la productividad, Sí, el haber una cantidad de mujeres que han abandonado la casa y que han estado solas, o sea, son madres divorciadas o solteras, ha producido unos hijos huérfanos de padres vivos. Es un término que hace más de 30 años ya existe. O sea, ese término es el producto de que esos muchachos de hace, que ya tienen más de 30 años, y los de ahora aún más, porque antes se criaban solos, pero tenían adultos al lado. Ahora tienen el celular y la computadora, y tienen además unos padres que no quieren ser molestados porque llegan cansados a la casa y, y no están mostrando
esos valores, muchos de ellos, o sea, lo tienen el servicio, o si no lo tienen, también están solos. ¿Qué respuesta le puede estar dando la sociedad a esa gente? Porque yo creo que es un asunto de todos, no solamente del gobierno, es Correcto, ah, exactamente. Fíjate, lo primero es que nuestro país, penosamente, a nuestro humilde modo de ver, creyó sin planificación en ciertos aspectos. Quizás se planificó la infraestructura del país, se planificó y considero que fue muy saludable para el país tener planes decenales. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando desde la planificación familiar, de la planificación desde lo geopolítico. No se planteó como tal. Entonces el pueblo dominicano creció al azar a lo que cayera. Tristemente hay que decirlo. Porque la inserción de la mujer al sector laboral es una necesidad que emerge de la misma situación, no solamente de aumentar la producción de la familia, sino de responder a su responsabilidad materna. La familia monoparental, donde domina la mujer, creció enormemente, pero creció también a la luz de la necesidad de la mujer liberarse de situaciones que eran injustas, de situaciones donde la mujer no era tomada en cuenta como un ser humano 50% ella, 50% el varón. Regularmente, esa situación, la mujer buscó la manera de liberarse y hacer frente a sus responsabilidades o de colaborar con su esposo, con su pareja y ser un ente productivo. Esos muchachos, como tú decías, que son huérfanos de padres vivos, a veces son hijos de parejas estables, pero no se les dedica tiempo porque el padre o la madre están atisborrados de asuntos que atender y el niño lo atiende la mamá televisión, ahora lo atiende la mamá teléfono, redes. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Van evolucionando. Fundamentalmente, una servidora cree que el tema no es currículum INER, no es currículum ni siquiera MESID o Infotep. El tema es que afrontar nuestra situación requeriría de incluir en ese contexto, en esa educación informal, la parte que corresponde a los valores, así como, como el mercadeo ocupa un lugar maravilloso. Use jabón tal, sea bonita, póngase flaca, póngase gorda, los cabellos de tal color. Utilizar las mismas técnicas mercadológicas para llegar a esa población que necesita una respuesta. Algunas veces digo en las mesas de discusión que pertenecen al sector oficial, señores, no hablemos tanto. El diagnóstico está hecho hace rato. Necesitamos una respuesta en la contingencia y una planificación sobre una realidad, no sobre estamentos teóricos, porque los estamentos teóricos están dichos, son preciosos, el papel aguanta todo, pero quiero una respuesta no solamente que venga del sector oficial, sino que aglutine todos los sectores vivos y determinantes de la sociedad, incluyendo los poderes fácticos, porque esos poderes, Olimpia, es señora, interesante y perdón que no, le gracias. interrumpa la intervención, cómo usted desarrolla e identifica, vamos a decirlo así, la evolución de estos individuos o sea, emocionalmente dependientes tecnológicos, porque quizás el papá de hoy, la mamá de hoy, invierte mucho tiempo en ser proveedor, en producir, pero quizás ese complemento de la educación doméstica con la educación escolar, quizás sea la gran pérdida que estamos teniendo. Nos gustaría saber qué herramientas recomienda a esos padres carentes de tiempo para poder supervisar el desarrollo de sus hijos en esta época que estamos viviendo. Mire, una de las ideas que nosotros acariciamos a principios de este siglo, 2000, 2001, fue la creación de las estancias infantiles.
Recuerdo haber redactado el proyecto y entregárselo a la persona que era entonces directora del CONANI, junto a la destacada profesora Zoraida Heredia Viuda Zuncar, en paz descanse. Nosotras fuimos de la mejor buena voluntad y le entregamos ese documento. Y nos satisface que hoy día haya el INAIPIES, las guarderías. Eso es maravilloso, es una gran ayuda. Ahora, nuestro punto de vista no era que se le diera toda la responsabilidad al gobierno, sino un acuerdo tripartito. Ok, la mujer trabaja, el empresariado que era un pequeñito por ciento para eso, el gobierno que diera una parte, y esos padres y esa comunidad donde se establecieran esas guarderías también asumiera una parte de responsabilidad. Porque en la misma manera en que le quitas toda la responsabilidad a unos padres, lo acomodaste tanto, perdóname, como yo le digo a la mamá cuando viene, que mi hija jovencita está en estado, digo, si lo quiere tener, que lo tenga, pero tiene que tener responsabilidades, porque si no va a seguir pariendo como una curía y sin responsabilidad. Eso es parte de la respuesta que le quiero dar. Creo que nosotros, de alguna manera, como le decía, debe haber una respuesta para suplir la ausencia de educación doméstica que nosotros tenemos. He entrevistado a muchos padres que me dicen, la escuela que se ocupe. Bueno, yo voy a decir algo. Si el asunto ya está creado y es la escuela que se ocupe, entonces la escuela debería trabajar el aspecto afectivo, el aspecto emocional, preparar los maestros para colaborar con esa formación. Porque hoy día se le da desayuno, merienda, almuerzo, merienda y te lo lleva prácticamente para bañarlo y acostarlo. Entonces, en esa convivencia intraescolar y áulica, pudiéramos hacer un gran aporte. En estos momentos nosotros trabajamos con una destacada doctora y promovemos que los maestros dominicanos tengan formación en comunicación afectiva y efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay cantidad de teorías del aprendizaje y son preciosas y cuando se traducen en el currículo son hasta un poema. Pero el poema más grande es que no hay rosa sin espina. Entonces, esas criaturas que nos entregan, esos profesores que están frente a esas criaturas perfumadas, juveniles, hermosas, pero con espinas, necesitamos saber trabajar con ellos. Más que lo cognitivo, para sostener esa motivación, para retener a ese niño en el aula, para motivar a esa criatura a superarse. La educación afectiva es más importante, y perdónenme, que la cognitiva. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos tenido por generaciones, los que somos de provincia, por generaciones hemos tenido niñeras, ahora dicen nanas, niñeras o mujeres que acompañaron la educación doméstica, que no sabían la O por redondo. Pero esas personas tenían una formación por tradición, por transmisión, tenían una educación doméstica que impregnaban en nuestros niños, que nos impregnaron mucho a nosotros. Mi hija, las niñas no dicen mala palabra, los niños no dicen mala palabra, los muchachos no pelean así. En esa expresión casi intuitiva, ellos expresaban lo que tenían. Pero nosotros hoy día tenemos maestros titulados, algunas veces con varias maestrías, pero son analfabetos afectivos, son analfabetos emocionales. Y eso no nos quita a nosotros ni siquiera de ser ni psicólogos, ni orientadores, ni educadores, ni doctores en educación o en psicología. El tema está que hay que trabajar nosotros primero, nutrirnos para tener que dar, porque ningún envase vacío puede dar nada. Algunos estamos por la mitad, otros estamos por el fondito, otros estamos por allá arriba, pero el tema es hacerlo, no hablar tanto. Yo a veces me da una desesperación y digo, voy a un mecanismo de defensa muy de los psicoanalistas que se llama paso a la acción. Tú hablaste, determinaste lo que es, vamos arriba. Y ese vamos arriba es lo que está lento. Se piensa, yo diría que es como una especie de rumiar. El problema está, educación en valores no se enseña en libros, se enseña con el ejemplo, porque el ejemplo del contexto es mucho más fuerte que lo que puede ser cualquier palabra escrita. Y vuelvo a las nanas analfabetas o cuasi analfabetas.
Muchas de esas mujeres nos enseñaron a compartir, a convivir con nuestros hermanos, primos, familia, respetar a nuestros padres y no sabían la O por redonda, pero afectivamente eran ricas porque tenían ese ejemplo que trajeron y compartían. Entonces, creo que hay que hacer mucho más énfasis en la Bueno, educación emocional. con esa motivación nos vamos a despedir por hoy, Olimpia. Ay, encantada. Sabes que el tiempo de televisión contigo se nos va rapidísimo, pero sí el pasar a la acción es lo fundamental y esencial. Así que a bombardear a nuestros niños con amor, con educación y a Sí, través de todos los medios posibles. Como Hora de Té, que necesitamos mucho patrocinio para mantenernos vivos porque muchas veces lo que vende no necesariamente es la educación precisamente. a Gracias por buscar. estar con nosotros. ¿Algunas redes sociales coordenadas que puedas compartir? Actualmente no. Bueno, Yo cerré prácticamente el Facebook y sí puedo decirle que nosotros hacemos un trabajo voluntario a través de una institución que tenemos el nombre registrado, formación de maestros que se llama Maestros y Psicólogos, que se llama Psicolab, y mi amiga y parienta tiene otra que se llama Estancia. bueno, pues Así que nosotros con Bueno, mucho pues, gusto en algún momento podríamos compartir esto y poder ofrecer algo. qué lindo. bueno, pues muchas gracias, Olimpia, por haber compartido con nosotros este interesante tema en la tarde de hoy. De verdad que nos quedamos con el compromiso de volvernos a ver y seguir hablando de temas interesantes como estos sobre psicología y demás. Gracias por su tiempo y hora de té la espera nueva vez en una próxima ocasión. A sus órdenes, con mucho cariño. Que tengan muy buenas tardes. Muchas Gracias. gracias. Continuamos Ustedes. con más.